Hola amigos, buenos días. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre la dinámica del downstream peruano, referido a lo que es específicamente la refinación de petróleos y el mercadeo de combustibles que se hace en el país. En un periodo acumulado de enero a octubre del presente año. El objetivo de esta presentación es ir entendiendo un poco en qué consiste la operación del downstream, lo complicado que es para nuestro país por la gran dependencia que tiene en el suministro tanto de petróleo como combustibles y la gran oportunidad que se presenta de seguridad energética nacional con la nueva refinería Talara, comentada y cuestionada por muchos, pero que nos van a dar un valor de seguridad energética y de abastecimiento oportuno de combustibles en el país. No todo el país, porque no cubre toda la demanda nacional, que es muy alta, como vamos a ver, pero sí un buen porcentaje. Entonces esto pone en competencia también a los otros actores, tanto privados, que se dedican a la importación y producción de combustibles. Sin más, veamos de qué se trata la exposición. La cadena de valor, recordemos la cadena de valor, es decir, las etapas que tiene la cadena de valor petrolera. Partiendo de las operaciones de upstream, recordando que se refiere a todas las operaciones de exploración y producción, tanto de gas natural como de petróleo. También la etapa del midstream, quiere decir del transporte que se tiene para la distribución de esta producción. Y el downstream es el tema que estamos tocando en esta oportunidad, complementando un poco la anterior presentación que hicimos, que está más centrada a las operaciones de refinación y mercadeo que se hacen en el país. Y todo esto orientado a qué? Orientado primero a obtener la materia prima y recursos que se requieren para que las refinerías del país puedan procesarla y producir lo que deba de combustibles, y también las importaciones y producción nacional tanto de gas natural y petróleo para satisfacer la demanda del mercado nacional o las oportunidades también en el mercadeo internacional. Las refinerías y plantas que tiene el país, si bien se muestran 6, en realidad son 4 grandes unidades operativas, ¿no? La refinería La Pampilla, que es la más grande con capacidad instalada del orden de 100.000 barriles por día calendario. La nueva refinería Talara, que está diseñada para procesar 95.000 barriles por día calendario. La refinería Conchán, con un nivel de procesamiento promedio de 12.000 barriles por día calendario. La refinería Iquitos, con una capacidad de 10.5 mil barriles por día calendario. Y 2 refinerías pequeñas que actualmente no están consideradas dentro de la producción, ¿no? Por falta de disponibilidad de materia prima, para el caso de la refinería Talara, como que también para la refinería Milagro, además de que estas refinerías no dan mucho valor agregado en la producción de combustibles. Entonces, teniendo en cuenta la capacidad de refinación actual, que podríamos considerar están centradas en 4 refinerías: la refinería La Pampilla, la refinería Talara, Conchán y Iquitos. Esquema refinero actual. Bueno, actualmente, pues, como habíamos comentado, se cuentan con 4 refinerías
principales, que en el total de ellas nos dan una capacidad actual operativa de refinación del orden de los 217.050 miles de barriles por día calendario, ¿no? Sin embargo, actualmente, como un promedio a septiembre, solo se usa el 58% de dicha capacidad instalada por diferentes motivos. Uno de ellos es porque las refinerías siempre están sujetas a mantenimiento y tienen que parar, bajar carga, bajar su nivel de procesación. Y el otro es por el efecto de la refinería Talara, que todavía está incrementando, digamos, su capacidad de refinación para llegar al 100% de operatividad, que aún no lo tiene, pero sin embargo está creciendo en este proceso, digamos, de poner en servicio adecuadamente y seguramente la refinería de Talara. Entonces aquí en el esquema podemos ver de que tanto la refinería Iquitos y el Milagro, por ejemplo, solamente tienen unidades de destilación primaria, ¿no? La refinería Conchán ya tiene además una unidad de destilación al vacío, ¿ok? Y tanto la refinería Pampilla como Talara tiene unidades ya más sofisticadas, más grandes, de mayor procesamiento de transformación del petróleo, como es craqueo catalítico fluido, reformación catalítica, visbreaking, el flexicocking, el caso de refinería Talara, entre otros procesos como el MEROX para la producción de turbocombustible, etc. Entonces nuestras refinerías se han modernizado, han crecido un poco, pero aún es insuficiente para satisfacer la demanda nacional con recursos propios. Pero ¿cuál ha sido o es la performance de refinación? Aquí en este gráfico, en un acumulado de enero a septiembre, podemos ver que la carga de petróleo a las refinerías han sido el procesamiento de crudo importado y crudo nacional, ¿no? Como vemos en la gráfica, la mayor parte del crudo procesado en las refinerías ha sido el crudo importado, sobre todo la refinería de La Pampilla, ¿no? Que prácticamente no utiliza crudo nacional para su procesamiento, sino han hecho una serie de importaciones. Y en el caso de Petroperú, sí, referido a refinería Conchán y refinería Talara, ¿no? Que ha tenido niveles de procesamiento promedio del orden de 30.000 barriles por día calendario de crudo nacional, ¿no? Como total. Y lo que podemos notar acá es que esta capacidad ha ido ascendente, por lo menos desde el mes de mayo, ¿no? A la fecha, se está procesando mejor, se está utilizando mejor las capacidades de refinación del país, llegando pues a un orden de los 155.000 barriles por día calendario, ya muy cercano a los 217.000 que habíamos comentado, ¿no? Ahora, las cargas que han tenido las diferentes refinerías se ven ahí, donde la refinería Pampilla ha tenido el mayor nivel de procesamiento, la refinería Talara, la línea azul, cada vez a partir del mes de julio se ha ido incrementando hasta llegar, digamos, a su capacidad máxima de procesamiento, que debe ser el orden de 95.000 barriles por día calendario. Y en el caso de la Pampilla, debe ser del orden de los 100.000. Entonces, esto es un reto a futuro que va a depender mucho del costo de oportunidad, del costo de la materia prima, de la disponibilidad que se tenga, de la calidad de la materia prima y la capacidad de producción que puedan tener cada una de estas refinerías, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que estas capacidades están en un incremento, lo cual es totalmente favorable para la economía refinera del país.
¿no? Y en el caso de las cargas de petróleo importado en las refinerías, Petroperú solamente ha procesado un 21%, ¿no?, del total de crudo procesado importado. Ahora, si nos referimos al factor de producción de las refinerías, porque una refinería se mide por ahí, por el factor de producción, ¿no? Este factor de producción genera la capacidad disponible productiva, llamada la capacidad ociosa, que es la diferencia entre lo que está procesando realmente versus la capacidad disponible que debe procesar. Entonces, no todas las refinerías utilizan el 100% de su capacidad instalada de refinación. Entonces, este gráfico podemos verlo mes a mes como este factor de producción de las dos principales grandes refinerías del país, pues en el caso de Petroperú ha ido incrementándose. Ya habíamos comentado por el efecto refinería Talara que cada vez está logrando mayor nivel de procesamiento. El caso de la refinería La Pampilla sujeta a variables propias del manejo de la gestión refinera, como son paradas de planta, por mantenimiento, básicamente, donde se ve este up-down, esta subida y baja, prácticamente, de carga de procesamiento, ¿no? Pero podemos ver en los primeros meses que ha estado en el orden de casi el 90%, y en agosto y septiembre nuevamente ha recuperado una capacidad que va de 80 a 90%, lo cual es bueno para la propia economía de refinación de esa refinería. Y ha sido ascendente, como podemos ver, y eso nos favorece como país. Si lo vemos de otro punto de vista, a las refinerías pequeñas, tanto la refinería Iquitos como Conchán, vemos que no, como promedio están, en el caso de la refinería Iquitos, casi un 30%, un 27%. En el caso de la refinería Conchán sí es preocupante porque solamente está en un nivel de 15%. La refinería Iquitos se puede entender porque es una refinería pequeña que tiene una unidad de destilación primaria. Está situada en la Amazonía y requiere un especial petróleo crudo para procesar pocos volúmenes de combustibles limpios, acabados. Entonces la mayor gestión que tiene esta unidad operativa en Iquitos es utilizar productos terminados, transferidos, para que puedan elaborar los productos finales que la región demande. ¿Ok? Entonces ahí también hay un efecto del oleoducto peruano en la falta de disponibilidad de materia prima adecuada, pero básicamente el cuello de botella de la refinería de Iquitos es su capacidad de transformación del petróleo. Es una unidad de destilación simple que solamente va a separar físicamente lo que el petróleo crudo pueda tener, y en ese sentido la producción de esos pocos combustibles, llámese gasolina y diésel, no son combustibles limpios, y también va a tener o tiene un excedente de producción de petróleos residuales, ¿no?, que se le complica para poder no almacenarlo en el sitio, sino enviarlo, digamos, por el oleoducto o transporte marítimo a la costa, a las otras refinerías. En el caso de la refinería Conchán sí es un poco más dramático, porque tiene poco nivel de procesamiento, o sea, no está utilizando la capacidad instalada y está perdiendo grandes oportunidades de negocio, porque esa refinería es una refinería muy especializada para productos pesados, llámese glifos o llámese asfaltos, ¿no?, siendo asfaltos su mayor potencial. Entonces, como la demanda de asfaltos en el Perú es moderada, del orden de 3.000 barriles por día calendario, se pierde la gran oportunidad de exportación de asfaltos a otros países, ¿no?, que sí consumen grandes volúmenes. Entonces, la fortaleza de esta refinería de Conchán es
incrementar su capacidad o su gestión comercial para asfaltos o especialidades, llámese solvente 1, solvente 3, y transformarla a futuro también en un proyecto de modernización de la refinería Conchán, orientada a la producción de especialidades, que puede ser ceras, que puede potenciarse más el negocio de asfaltos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el abastecimiento típico desde una refinería en el país? ¿No? Aquí estoy mostrando un diagrama ilustrativo, por cierto, pero que básicamente refleja la dinámica que las grandes refinerías manejan en el país, llámese Repsol, La Pampilla o Talara. Pero pongamos como ejemplo Talara porque está en el ojo de la tormenta, esta refinería muy criticada últimamente, ¿no? En el diagrama ilustrativo se puede observar la magnitud de importancia de seguridad energética del abastecimiento de combustible del país por parte de transporte marítimo y terrestre que genera la refinería Talara y que va a seguir generando, ¿no? Hay que recordar que la refinería Talara está en el norte del país y la refinería Pampilla está en el centro del país. Estas dos grandes refinerías entran en competencia para poder vender o comercializar sus productos combustibles, sean refinados o importados, ¿no? Entonces, en el caso de la refinería Talara, se utiliza un transporte marítimo por cabotajes a las diferentes plantas del litoral, transfiriendo productos terminados, llámese gasolinas, gasoles, residuales, etcétera, diésel, para que cada una de estas plantas del litoral peruano abastezcan el interior a otras plantas del interior del país por transporte terrestre. Entonces, el midstream básicamente o fundamentalmente es marítimo, porque el país carece de poliductos. El Perú no tiene poliductos, ¿no? Solamente tiene el oleoducto para el norperuano para el caso de la producción de petróleo que va de Loreto a Bayóvar, pero para el caso de poliductos no lo tiene. Entonces el midstream es netamente marítimo en su mayor capacidad, ¿no? Y también genera, como ya dijimos, la dinámica de transporte terrestre, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este procedimiento típico del midstream marítimo en el abastecimiento de combustibles que tiene el país abre un gran riesgo energético para el país. Y ya hemos sentido unos clarinazos hace unos meses atrás, que está supeditado a los cierres de puertos o a cualquier performance que podría presentarse o vaya o dificultad internacional que no pueda permitir un abastecimiento oportuno de los buques, tanto de petróleo y combustible al país, y genere pues un desabastecimiento en el país. Ya hemos visto en el caso del GLP, porque es con transporte marítimo también desde el sur, ¿no? Desde el Petrol hacia Lima. Y en el caso de combustibles, si cierran, por ejemplo, la refinería Talara, entonces toda esta cadena logística se va a ver paralizada. Y la cadena logística que tenga también la refinería La Pampilla, si cierran también la refinería Pampilla, el puerto, mejor dicho, del Callao, por mal tiempo básicamente, que está creciendo en los últimos años, se rompe esta cadena logística. Entonces, hay que ver la forma de compensar, y una de las formas es la construcción de poliductos, ¿no? Que ya se debe entrar a diseñar poliductos como lo hacen otros países, y no quedarnos nosotros congelados con un modelo antiguo del siglo pasado en transporte marítimo. El esquema actual de gas natural. El gas natural produce, como ya sabemos,
tanto destilados o líquidos del gas natural como el gas natural licuado también, ¿no? Y el gas natural seco para abastecer la demanda del mercado nacional. Entonces, ese es un esquema ilustrativo sacado del boletín de Energía y Minas al segundo trimestre, que nos da una idea cómo es como capacidad promedia de lo que hace, cuál es el balance de carga y procesamiento de esta planta de Malvinas y Pisco. Entonces, la producción de los diferentes lotes gasíferos son enviados a una planta de separación en las Malvinas, donde separa dos corrientes, ¿no? Una corriente del gas seco, que va a estar destinada al consumo, a la demanda nacional de generaciones eléctricas, residencias, industriales, etcétera, a la matriz energética, que es la más importante, y otra parte es a la exportación. Entonces, como no está masificada el gas natural para consumo nacional, entonces ese excedente tiene que exportarlo, lo cual es valedero, ¿no? Pero también ya la política nacional tiene que, como está haciendo, prestar atención a la masificación del gas natural como prioridad y seguridad energética país, para que pueda exportar lo que buenamente deba. Entonces, acá hay un tema que se está trabajando actualmente en la política nacional, entiendo, y la separación líquida que va a la planta de fraccionamiento en Pisco, como su nombre lo indica, es una planta que fracciona estos líquidos recuperados del gas natural para producir diésel, naftas, que son gasolinas ligeras, butano y propano, siendo la mezcla de propano-butano en 70-30% el GLP, que es del orden de 45-46 mil barriles por día calendario de GLP, ¿no? En este caso, Plus Petrol, que es la que procesa este esquema, es el mayor abastecimiento de GLP en el país, ¿no? De todo el consumo nacional está procesando, está otorgando 45 mil barriles por día calendario, que viene a ser casi un 90% de toda la demanda nacional como capacidad de abastecimiento que tiene. Entonces, recordando y resumiendo, cuenta con dos principales unidades de procesamiento de gas natural. Una planta en las Malvinas de separación líquido del gas natural y el gas natural seco. Y una planta de fraccionamiento para producir las diferentes corrientes de los líquidos de gas natural, considerando el GLP. Pero ¿cuál es la demanda del mercado nacional actual? ¿Para qué se está optimizando todos los procesos productivos, tanto de petróleo y gas? Bueno, aquí vemos una performance del presente año, desde enero a la fecha, ¿no? Donde la demanda nacional de total combustibles, incluyendo especialidades, llámese solventes y asfaltos, están en el orden de los 297 mil barriles por día calendario. Entonces, en el mes de septiembre se ha llegado al orden de 297 mil barriles por día calendario de demanda de combustibles y especialidades en el país, donde vemos que en la línea amarilla el diésel es el combustible de mayor demanda que tiene el país, ¿no? Seguido del GLP, que está creciendo, y también de los carburantes, ¿no? Llamándose carburantes a lo que son los gasoles o las gasolinas, para darle un nombre más apropiado, ¿no? Y en menor escala, digamos, todo lo que son turbo, que también tiene un significado pequeño pero importante, ¿no? Asfalto, residuales, diésel marino, solventes, etc.
Entonces, como promedio de enero a septiembre, según lo reportado en OCINER, estamos en el orden pues de 291.081 miles de barriles calendario de demanda en el mercado nacional. Y si logramos un gráfico PAI, podemos pues ver que el 91% del total de esta demanda descansa básicamente en tres tipos de productos, ¿no? El diésel, el GLP y los carburantes, ¿ok? Llamando carburantes lo que son las gasolinas y gasoles, ¿no? Entonces, el resto de productos es en menor volumen, subrayando el de turbo combustible y gasolina aviación en el orden de 7% del total nacional. Asfaltos con un 2%, diésel marino, IFOS con 0.45%, solventes con 0.24%, ¿no? Residuales con un 2.23%. Entonces, las refinerías no tienen aún la capacidad instalada para procesar puramente estos combustibles, ¿no? Por lo que tiene que complementar su mercadeo nacional con la importación de productos terminados y poder satisfacer lo que la demanda le exige, ¿no? Pero ¿cuál es la disponibilidad de recursos en petróleo y gas natural? En el caso de petróleo, la capacidad de producción fiscalizada se puede resumir en un total de producción en la costa, en el Zócalo y en la selva. En el caso, desde haciendo una visión desde enero del año 2022 a septiembre, vemos pues en la línea azul que el total de producción de la costa ha tenido una tendencia a producir mayor volumen y el de la selva no hay una producción incremental por los problemas que se tienen en el oleoducto peruano, ¿no? Porque ¿de qué serviría sacar más producto, más petróleo en la selva cuando no se tiene cómo transportarlo? Entonces ahí hay una gran dicotomía, un problema que el país va a tener que desarrollar como seguridad energética si se quiere potenciar la política petrolera, ¿no? Tiene que ser holística, tiene que concatenar, ¿no?, tanto la disponibilidad de transporte en el oleoducto como la capacidad productiva. Y en el Zócalo se mantiene en un promedio pequeño y el promedio pues al mes de agosto está casi en los 40.000 barriles calendarios. No ha llegado a los 40.000 barriles calendarios de producción de petróleo crudo nacional. En el caso de la producción fiscalizada de gas natural, sí se ha tenido un buen repunte en los últimos meses, y pasando pues los 1.600 millones de pies cúbicos por día estándar de producción de gas natural, para que puedan ser procesados en el esquema que ya hemos visto de separación de líquidos y gas natural seco, ¿no? Entonces hay que tener presente esto, dando un promedio a septiembre del orden de los 1.400, ¿no? Que todavía está por debajo de su capacidad, que podría procesarse y llegar a los 1.800, por decirlo, ¿no? Entonces ahí también hay un tema de política y producción gasífera para copar la mayor parte de la capacidad instalada de producción. Pero esto nos lleva a dar también una mirada a la balanza comercial de hidrocarburos. Entonces, del país, en el periodo de enero-octubre, ¿cuál ha sido la balanza comercial de hidrocarburos para abastecer la demanda del downstream del país? Se tuvo que hacer importaciones de combustible y petróleo para refinerías y combustible para el mercadeo directo prácticamente.
Entonces acá vemos una gráfica en lo que respecta a petróleo, por ejemplo, las importaciones que se ha tenido, ¿no? Vemos que en el caso de Petroperú y Relapasa, Petroperú con la línea azul, o la barra azul, ¿no? Solamente ha importado de Colombia y Ecuador. Ya hemos dicho que solamente el 21% del total de crudo importado ha procesado Petroperú. En cambio, en Relapasa, de la empresa Repsol, sí ha importado de diferentes lugares, ¿no? De Trinidad, de Panamá, Nigeria, Brasil, Argentina, Estados Unidos, de acuerdo al costo de oportunidad que le brinda el mercado. O sea, no necesariamente tiene que consumir lo que el país produce, porque el esquema refinero, su modelo refinero va a ser una demanda de calidad también y cantidad. Entonces, la cantidad de barriles ha sido del orden de los 31 millones de barriles a octubre acumulados, que esto representa más de 2.700 millones de dólares CIF como país que se tiene que importar de petróleo, ¿no? Entonces, en el caso del petróleo equivale más o menos a 115.000 barriles día calendario de importación, si le queremos dar un número promedio anual, que representa, ya dijimos, los 2.700 millones de dólares CIF. Esto golpea muchísimo su estado de ganancias y pérdidas, la refinación, porque es lo que se llama parte del costo de ventas. Entonces, este costo va a ser pagado con las ventas, con los ingresos. Y si estos no son óptimos, entonces prácticamente estos costos van a devorar los ingresos y le va a quedar una utilidad pequeña, como en el caso de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Y a la larga le va a dar una utilidad no óptima o también negativa, porque la disponibilidad de utilidad operativa que pueda tener no va a ser suficiente para soportar los otros gastos, llámese administrativos, operativos, etcétera, y al final va a terminar con una utilidad neta negativa, ¿no? Entonces, este es un tema que también se va a mejorar en el futuro para Petroperú y para el país en su margen refinero nacional instalado. Entonces aquí podemos ver un gráfico con las importaciones de combustibles, solamente de combustibles, ¿no? Entonces se han importado pues también el orden de 31 millones de barriles de combustibles, con un equivalente de más de 3.000 millones de dólares CIF de importación. Entonces, si esto lo vemos como miles de barriles por día calendario, son casi equivalente a la cantidad de petróleo importado. O sea, hay un cierto equilibrio por allí. Pero sin embargo, como valor económico, estamos viendo que es un 30% más aproximadamente, ¿no? Entonces, la refinería, cuanto más destilados propios produzca con crudo nacional, entonces este impacto de costo de ventas en la adquisición de estos combustibles va a ser menor. Por consiguiente, va a mejorar su margen de refinación y sus utilidades. Entonces vemos que el ULSD, que es el diésel de bajo azufre, se ha importado del total de estos 31 millones de barriles un 47%, son 14 millones de barriles, ¿no? Caso de GLP, 20%. O sea, tanta es la demanda de GLP que lo que produce el país es insuficiente y se tiene que importar GLP. Por la parte de masificación del gas, como ya hemos dicho. Porque si se masifica más el gas natural, entonces va a desplazar estas importaciones que tenga que hacer de GLP y va a producir lo que el país produzca, y va a consumir lo que el país produzca, ¿no? Caso de nafta craqueada o gasolina de 90 octanos, un 18%. Turbocombustibles también se importa un 6%, etanol un 4% para producir la mezcla de los gasoles, biodiesel un 2%, gasolina reformada de alto tonaje un 3%. Cabe mencionar que tanto esta gasolina llamada Hobbs, reformada con nafta craqueada, turbo y GLP
y diésel, la nueva refinería Talara va a producir el orden de 70.000 barriles por día calendario. Esa es más o menos la capacidad que va a dejar de importar Petroperú o la refinería Talara. Este es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta. Pero ¿cuál ha sido como una cuestión ilustrativa la carga de producción de refinerías, por ejemplo, a septiembre de este año, según lo reportado por el Ministerio de Energía y Minas en una revisión que han hecho al mes de septiembre, ¿no? Entonces vemos que el total de crudos ha sido el orden de 153.000 barriles por día calendario procesadas en septiembre, procesándose un crudo nacional del orden de 37.000 barriles por día calendario y crudo importado de los 115.000. ¿No? ¿Y cuáles son las otras cargas de procesos que ha tenido estas refinerías? Porque hay que tener en cuenta que la refinería tiene cargas para procesar, mezclar y poder vender los productos terminados entre lo que importa, lo que produce y los suministros que puedan tener, ¿no? Y a esto se refiere cuando se llama procesos, ¿no? Los diferentes tipos de carga que tiene como procesos, naftas craqueadas, diésel, residuales, etcétera, destilados, que en el caso de la refinería Talara están pintados en amarillo para ver la gran dinámica que va teniendo también esta refinería, que ha llegado allá al orden de los 66.000 barriles de procesamiento, ¿no? Faltándole unos 30 más para llegar a los 95.000. Y el total refinerías país que se tiene a septiembre, ¿no? Entonces, este es más o menos el impacto de carga de las refinerías en los diferentes tipos de petróleo y productos o insumos que puedan necesitar para tener una producción de la que vemos acá en el gráfico de la mano derecha. Ya como total a diciembre vemos la gran cantidad de productos, tanto de procesos y terminados, que va a tener la refinería, porque hay que entender que la refinería recibe materia prima, insumos, procesa y va a tener productos todavía sin valor comercial que van a ser identificados como productos en proceso, y va a tener como productos terminados que tengan valor comercial para abastecer el mercado. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el diésel de bajo azufre. ¿Ok? El petróleo industrial, que está golpeando mucho, la refinería mucho, le golpea una producción de residuales. No da mayor valor agregado, los precios tienen una distorsión y eso afecta muchísimo, ¿no? El turbo, el butano, como parte de la producción, gasolinas, diésel, marino, etcétera, y asfaltos. Esta es más o menos una ilustración para entender qué cosa es lo que hace una refinería, qué es lo que mueve una refinería. Tiene mucho grado de libertad la refinería. Entonces, la gente que no conoce bien esta dinámica no va a poder entender la performance de la refinería y solamente se va a dejar llevar por cuestiones superficiales y no va a tener en cuenta el detalle, que esto demanda mucha capacidad, mucha gestión, mucho modelo refinero para tener el valor óptimo, el valor final económico en la refinería. Entonces, ir conociendo esto nos va a ayudar a entender la importancia que tienen las dos grandes refinerías en el país, llámese la refinería La Pampilla y Talara, como seguridad energética nacional en el abastecimiento de combustibles, ya lo hemos dicho. Entonces no hay que perder de vista este tema. Ahora, como conclusiones podemos sacar que, o decir que la capacidad nominal operativa instalada del orden de 217.050 barriles por día calendario, solamente teniendo en cuenta cuatro grandes refinerías, cuatro principales refinerías, de las cuales la refinería Pampilla y Talara son las más grandes, ¿no? Ahora, las refinerías importaron en el país 31.6 millones de barriles de petróleo, de las cuales Petroperú importó 7.7 millones de barriles
con un valor económico de 633 millones de dólares CIF, mientras que Relapasa ha importado 23, casi 24 millones de barriles con un valor económico de 2.000 millones de dólares CIF. Y 6 fueron las empresas que importaron el 99% de combustibles. Petroperú también importó el 46% del total de combustibles con un valor económico de 1.780 millones de dólares CIF. Relapasa con un 17%, 640 millones de dólares CIF. Plus Petrol con un 16%, 360 millones de dólares CIF. Valero con un 10%, 350 millones de dólares CIF. Y Solgas con un 9%, más orientado a la parte de gas natural, con un valor económico de 120 millones de dólares CIF. Y finalmente Móvil con un 2%, que también está ya presentándose dentro de los actores del mercadeo nacional, con un 2% de importación. No. La refinería Talara ya en septiembre procesó 66.42 miles barriles por día calendario. Es una tendencia creciente para llegar a los 95.000 que tiene como objetivo de máxima capacidad de procesamiento. 4. Los precios de importación de petróleo fueron oscilantes de acuerdo al costo de oportunidad. Y en el periodo de enero a octubre, Petroperú importó valores de petróleo entre 81 dólares a 92 dólares CIF por barril, mientras que Relapasa, en su capacidad de importación acumulada, ha importado petróleo desde 81 dólares por barril a 99 dólares por barril por el costo de oportunidad. 5. El margen refinero de la refinería Talara mejorará porque Petroperú dejará de importar combustibles en más de 47.000 barriles por día calendario. Este cuadro nos muestra todas las importaciones que ha hecho Petroperú, según visto en la página web de la SUNAT, en el ASMANET, al mes de, haciendo un corte a 31 de octubre. Ha importado 27.000 barriles por día calendario de diésel de bajo azufre, que significa más de 1.000 millones de dólares de gasto de compra. Nafta de cacao y gasolina de 90, 12.000 con 432 millones. Gasolina alto octanaje, 2.400 miles de barriles por día calendario, 89 millones. Biodiesel, también 2.340 barriles por día calendario, con 130 millones de dólares CIF de importación. GLP, solamente 1.700 barriles por día calendario, con 28 millones. Etanol, con 1.380 barriles por día calendario, con 49 millones de dólares CIF. Turbo, un pequeño valor de 0.39 mil barriles por día calendario, 14 millones de dólares. Entonces, en total ha importado pues casi 48.000 barriles por día calendario, con más de 1.700 millones de dólares CIF, como costo de importación, como costo de ventas, que mucha gente no lo entiende, qué es el costo de ventas, ¿no? Entonces, este costo de ventas para comprar estos productos tiene que utilizar los ingresos y las ventas que tiene la gestión de Petroperú, en este caso. No utiliza recursos del Estado, sino de lo que le da los ingresos. Entonces tiene que optimizar esos ingresos y tiene que tener menor costo de ventas en la compra de estos productos para que su margen de refinación sea positivo. Y eso lo va a lograr cuando se ponga en servicio la nueva refinería Talara, porque de todas maneras va a importar crudo
pero ya no va a importar combustibles, sino que lo va a producir a menor costo, se espera, y su capacidad y su margen de refiero va a mejorar. Y por lo tanto, lo que yo llamo el punto de inflexión a la que he llegado financieramente va a comenzar a remontar a través del tiempo. Y también ha importado Petroperú petróleo, tanto Ecuador y Colombia, en el orden de 25.000 barriles por día calendario, con 633 millones de dólares. ¿Sí? Dentro de recomendaciones podemos dar dos. Una, que se agilice la pronta operación al 100% de la nueva refinería Talara, para que se mejore este esquema refinero y por consiguiente tenga un efecto económico también en la balanza comercial del país. Y segundo, que es el reto que todavía tiene la política actual energética, se potencie las inversiones del upstream para la producción de petróleo nacional, tanto en el Zócalo como en la costa, como en la selva, mayormente en la selva. Y volvemos a repetir, las inversiones para la producción en la selva tienen que ir de la mano con la operatividad que debe brindar segura, por cierto, el oleoducto norperuano. Mientras no salgamos de esquema, siempre vamos a tener la dependencia de la importación de petróleo crudo. Y esto va a golpear muchísimo la balanza comercial del país y a las propias empresas productoras, que no van a poder optimizar sus utilidades o su margen refinero. Eso es todo, amigos. Gracias por su atención. Una vez más hablando del downstream, y vamos a seguir hablando a futuro de una manera didáctica, si se quiere, para brindarle también en otra exposición cuáles son todos los esquemas que ofrece la tecnología mundial en lo que es refinación. Nosotros tenemos algo muy pequeño y capacidades muy pequeñas. Hoy en día las grandes refinerías en el mundo se están complementando como una integración de refinación petroquímica. Quiere decir que todos los productos que producen las refinerías no necesariamente tienen que ser quemados como combustible, sino tienen que ser transformados a través de la petroquímica. Por ejemplo, el GLP de una refinería puede ser comercializado para quemar, o ese GLP que es propano-butano puede ser transformado en una planta petroquímica, ¿no? Como antes tenía la refinería de fertilizantes o de solventes en Talara, transformaba la producción de olefinas de la unidad de craqueo catalítico para producir solventes y isopropanol, ¿no? En fin, ya habrá oportunidad para hablar sobre estos temas y invitándole, agradeciendo también a Adriano, que siempre es una inspiración para mí, y invitándolos a que visiten mi canal de YouTube, donde está colgada esta presentación y otras relacionadas al downstream y al upstream, de una manera didáctica, si se quiere, para que ayude a entender qué significa el upstream y downstream de la cadena de valor petrolera. Las referencias están ahí, estamos en contacto y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.